El penal del Topo Chico es conocido por ser uno de los lugares más tétricos y violentos de Nuevo León. Motines, tragedias, sucesos paranormales y experiencias extremas de quienes estuvieron dentro. Hoy vamos a contar historias de este lugar que te helarán la sangre, relatos de miedo, traición y supervivencia que muestran el verdadero rostro del infierno en la tierra. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la vida vale muy poco, donde la violencia es cotidiana y donde cada instante puede ser el último. Escucharás testimonios de quienes vivieron en carne propia el horror, secretos que han permanecido ocultos durante años y momentos tan impactantes que parecerían irreales, pero todo ocurrió dentro de estas paredes. Tuve un conocido que estuvo durante uno de los motines que se realizaron. Él me contó que el día que pasó eso tenía poco de entrar al penal. Es un señor de ya avanzada edad, en ese entonces tenía 50 años. Me comenta que ese día las personas que iniciaron el motín querían entrar a donde él estaba, junto con otros que iban llegando, y les querían prender fuego. Llevaban bidones de gasolina y sábanas para incendiar la celda con ellos adentro. Solo que el celador no les quiso dar las llaves para que entraran, y no pudieron pasar. Gracias a eso se salvó. Pero al estar en llamas esas celdas, el celador tuvo que sacarlos. Una vez afuera, dice que vio cómo agarraban a machetazos a gente y los picaban ya muertos. Al salir, intentaron jalonear para llevárselo, y él no podía ver debido al gas que habían aventado los policías y al humo del fuego. Se cubrió los ojos y escuchó como la voz de un joven le dijo, «Tranquilo, señor, véngase conmigo y no le va a pasar nada». Esa persona lo llevó y les dijo a los demás que no lo tocaran. Lo escondió en un rincón de una celda donde no había fuego. Me comentó que, de no haber sido por esa persona, hubiera muerto. Lo curioso es que nunca supo quién era el joven, ni siquiera lo reconoció por la voz. Al final, dice que el haber salido de ese motín fue porque Dios lo protegió en todo momento, siendo que él era inocente y aún así pagó 5 años de cárcel por un delito que no cometió. Un ex amigo de mi papá trabajó muchos años como guarda de prisiones, y en sus últimos trabajos estuvo en el penal del Topo Chico. Cada vez que sucedía algo, nos contaba a grandes rasgos lo que pasaba allí. Nos relató que cuando iban a demoler el penal, en lugar de contratar compañías especializadas, equiparon a policías y celadores que ya conocían la prisión. Les dieron mazos y equipo de demolición para derribar algunas áreas, porque muchos reos acostumbraban esconder dinero, drogas, armas y otros objetos dentro de los muros, y no todos habían alcanzado a sacarlos. Los celadores y policías buscaban quedarse con algo valioso que pudiera haber quedado. Se organizaban por grupos y áreas, y cada quien se quedaba con lo que encontraba, solo lo más valioso debía entregarse al comandante. En una sección encontraron un muro falso lleno de dinero envuelto en plástico y cinta, tapizado con cemento para que pareciera normal. El comandante se quedó con la mayor parte, y el resto lo repartieron entre quienes lo habían encontrado, alrededor de 20.000 pesos por persona. Eso fue solo en la sección que le tocó demoler a mi conocido. En otras partes hallaron cuerpos muy antiguos, cuartos secretos, más dinero y joyería. Cuando finalmente llegaron las compañías de demolición, removieron todo lo demás con maquinaria pesada. Aún así, al partir bloques y columnas, encontraron muchas cosas más, y solo les recomendaron no decir nada. Para terminar, nos contó que cuando ocurrió la última riña del penal, con fuego y explosiones, las cifras de muertos y hechos que se difundieron no se acercaban a la realidad. Hubo decenas más de muertos dentro de los edificios, y todo se ocultó para no dar la sensación de que el gobierno había perdido el control, lo cual era cierto, y así evitar manchar su imagen. Soy de Monterrey y estudié Derecho. Uno de mis maestros fue el abogado de los directores del penal cuando sucedió el motín, y nos enseñó los vídeos de esa noche. Eran impactantes. Al principio, después de las 10 p.m., se veían algunos reos afuera hablando y haciendo una junta, cuando ya deberían estar en sus celdas dormidos. Los directores incluso reportaron que posiblemente habría una huelga o un motín, pero nadie les hizo caso. Se observa cómo los reos comienzan a pelear, rocían combustible y prenden fuego al teatro y otros edificios, mientras mucha gente estaba adentro. Luego muchos pasan al comedor y la cocina, golpeando a otros reos con palos y objetos punzocortantes. Algunos cuerpos ya estaban sin vida y a otros los seguían pateando si todavía estaban vivos. El suelo estaba literalmente bañado en sangre, el piso, que era amarillo, se pintó de rojo con charcos por todos lados. El grupo antimotines no llegó hasta las 3 en punto o 4 en punto de la mañana, cuando todo ya había terminado.
En ese tiempo yo hacía mis prácticas profesionales en la Procuraduría del Penal y escuché que muchos familiares de reos contaban que meses antes habían cambiado a los celadores y traído personal de otros estados que trataban muy mal a los internos. Quienes estaban descontentos. También comentaban que los viernes ingresaban grupos de músicos y visitantes en limusinas, y que el control dentro del penal estaba prácticamente en manos de los capos. El penal estaba tan sobrepoblado que algunos reos tenían que dormir amarrados a las paredes para no caerse. Según se cuenta, el motín fue planeado para disminuir la población del penal, lo cual no me sorprendería. Cuando visitaba a mi tío en el penal del Topo Chico, íbamos los domingos por la mañana, tipo 7 a.m., mi mamá y yo. Tomábamos el metro, que en ese entonces era gratis, y bajábamos en la estación penitenciaria. Caminábamos 1 o 2 calles hasta la entrada. Afuera, antes de entrar, rentábamos faldas largas y sandalias, y usábamos blusas sin escote. Nos cobraban 30 pesos por la falda y 50 por guardar las bolsas. Luego pasábamos a hacer fila para la revisión. Entregábamos nuestras credenciales, decíamos el nombre del reo, su delito y nuestro parentesco. Nos metían a un cuartito para revisarnos todo, absolutamente todo. Si estabas en tus días, tenías que enseñar tu toalla femenina y romperla. Después entrabas a otra estancia, con portones, y mirabas entre la gente para ver a tu familiar. Muchos reos preguntaban a quién venías a visitar y recorrían todo el penal gritando el nombre del reo, diciéndole que su visita estaba en la puerta. Entonces regresaban y te indicaban en qué área estaba, le dabas su propina y podías entrar. Muchos dicen que el olor era terrible, pero la sensación era peor. Nosotros siempre almorzábamos con mi tío y dábamos una vuelta por el cine, la capilla o el pequeño mercado, pero no siempre teníamos suerte. A veces no encontraban a mi tío porque lo tenían secuestrado dentro de la cárcel y pedían un rescate que oscilaba entre 10 y 30.000 pesos, aparte de la cuota semanal que pagaban por no hacerle daño. En las celdas de castigo lo retenían y lo golpeaban mucho, tanto que a mi tío le apareció una bola en la ingle que le provocó un cáncer por tantos golpes. Le tocó un motín muy feo, pero gracias a Dios no le pasó nada. Ahí veías de todo, prostitución, venta de alcohol y drogas. Mi tío me contó que a veces no comía porque un compañero le decía que la carne en el comedor era humana. Por eso, a veces pasaba días sin comer. Fue tan traumático que cuando salió y con su enfermedad, lloraba muchísimo. Lamentablemente, por la mala vida que llevó en ese lugar, su salud empeoró y falleció, pero al menos pudo ser libre de ese terrorífico lugar. Sé de varias historias de injusticias de reos y de personas extremadamente malas. Ese lugar sí olía a muerte. Tenía unos 12 años cuando conocí a mi novio. Conforme fuimos creciendo, nuestra amistad se hizo muy fuerte, hasta que nos convertimos en novios. Lo amaba, él fue mi primer y único amor durante muchos años, hasta que la muerte me lo arrebató. Pero su destino cambió desde que cumplimos 15. Él fue enganchado por los mañosos e ingresó a una facción del crimen organizado para hacer halconeo y venta de drogas. De pronto, de ser un joven humilde que apenas podía invitarme a cenar, pasó a tener dinero, un carro nuevo y la capacidad de llevarme a lugares caros, darme regalos costosos. Al principio me pareció sospechoso. Cuando le preguntaba cómo conseguía tanto dinero, siempre cambiaba de tema o me compraba cosas para distraerme. Con el tiempo me acostumbré a su forma de ser, ignorando las actividades que sospechaba eran ilegales. Así pasaron los años, hasta un fatídico día de junio de 2015. Ese día no vino a casa, lo cual era extraño porque siempre me visitaba por las tardes o me llamaba varias veces al día. La última vez que hablé con él fue por la mañana. Pasaron varios días y nadie sabía de él, ni sus amigos, ni su familia lo habían visto. La angustia crecía. Casi habíamos perdido la esperanza cuando sonó mi teléfono, era una persona que trabajaba en el penal de Topo Chico. Confirmó que mi novio estaba preso y enseguida me comunicaron con él. Había ingresado por narcomenudeo. Su caso era complicado, con pocas posibilidades de salir pronto. Sentimos alivio y amargura al mismo tiempo. Intenté ir a verlo, pero acercarme al penal me daba miedo. Él lo entendía y, desde entonces, empezó a llamarme todas las madrugadas entre 2 y 3 a.m., la única hora segura para hablar sin que los guardias se enteraran o los contras lo alcanzaran. Hablábamos de nosotros, de nuestros planes, de arreglar su situación. Éramos optimistas, y teníamos planeado casarnos en cuanto saliera. Pero en febrero de 2016 ocurrió la tragedia, un motín en el penal donde murieron más de 50 reos, entre ellos mi novio. Ese día fue devastador.
Un día antes, habíamos discutido y él me pidió perdón por todas sus mentiras y por no estar siempre conmigo. Al día siguiente, las noticias confirmaron lo que más temía. Irónicamente, fui al penal por primera vez después de la tragedia, para reconocer su cadáver. Su cuello estaba rebanado, su cuerpo marcado por tortura y laceraciones. Vi el sufrimiento que padeció antes de morir. Me derrumbé. El funeral fue triste y vacío. Amigos que alguna vez compartieron fiestas con él ni siquiera llamaron. Solo los que lo amábamos de verdad estuvimos presentes. Fui la última en irme de la tumba, despidiéndome de él. 3 días después, mi teléfono sonó a las 3:45 am. Era el número del penal. Por instinto pensé que era él, pero solo había estática y voces entrecortadas. En la última llamada escuché un susurro lejano que decía mi nombre. Supe entonces que era él, intentando comunicarse. Entre lágrimas, le dije, amor, vete tranquilo, te perdono, descansa. Siempre serás mi más grande amor y espero que me cuides desde donde estés. Te amo. La llamada se cortó y nunca volvió a sonar. Meses después, su mejor amigo, que también había caído en el mismo camino, desapareció de la misma manera. Una noche lo soñé junto a mi novio, juntos y alegres, y sentí que me cuidarían desde el más allá. Y eso fue todo por el día de hoy. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y seguirme en Instagram y TikTok para más contenido escalofriante como este. Nos vemos en el próximo video.